Vamos a platicar un poquito la diferencia entre lo que es el entendimiento del foresight y del insight. Pensemos que el insight es como mirar con una lupa al consumidor, por qué consume, por qué compra lo que compra, por qué hace lo que hace. Y el foresight, la metáfora será como mirar con un telescopio, es mirar hacia el futuro, vemos hacia allá las señales emergentes de lo que está pasando todavía no tan claras. Y por eso desarrollamos una herramienta justamente de foresight. Varias empresas lo han hecho. Foresight es mirar esos patrones a través de un modelo de observaciones, pero ya no miras la industria de alimentos y bebidas, miras en realidad el mundo, mira lo que está pasando en la geopolítica, mira lo que está pasando en otras categorías. Y entonces a través de observaciones vas viendo cuáles son recurrentes, cuáles son permanentes y finalmente llegas a señales emergentes. Esas señales emergentes son las que van a afectar las tendencias, ya sea que las cambian, las sustituyen o las modifican radicalmente. Hemos detectado hasta ahora 4 grandes señales de cambio que son tan grandes que el mundo no va a ser el mismo. El cambio que vamos a sufrir ahora es casi tan grande como el que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. De ese tamaño son los cambios. Hay uno de los inversionistas más grandes del mundo que se llama Ray Dalio, que publicó un libro llamado Principios para lidiar con el mundo cambiante, y él habla de que ya viene un cambio. Él tiene formas muy cuantitativas de ver el tamaño de mercado, él mira también la deuda de los países, mira muchas cosas y él ya siente que vienen los cambios geopolíticos y se ven. Acaba de llegar 6 países nuevos al BRICS, hay un tema de nearshoring, hay un tema de guerra en Ucrania, todo esto va a afectar el mundo y no va a volver a ser el mismo después de eso. Entonces todo eso lo vamos a entender, incluso ya se habla de una nueva ruta de la seda. Hay un tren que se va a construir de la India a Medio Oriente. Entonces, todo esto va a cambiar radicalmente y hay que entender cómo va a afectar a México. Tenemos también el metamodernismo. Como ustedes saben, el pensamiento moderno es lo que pasó después de la Revolución Francesa. No fue inmediato, pero ahí nació la clase media. Ahí empezó a haber una confianza muy fuerte y muy positiva en la ciencia, la tecnología. Todo el modernismo fue muy fuerte. Y luego vino el postmodernismo, que es cuando te decepcionas del modernismo porque no entregó lo que quería y te vuelves muy irónico. Hay pensadores como Michel Foucault que cuestionaba bastante el modernismo. Bueno, hoy ya se habla de que estamos pasando al metamodernismo, que es la oscilación entre los dos polos. Ahorita vamos a hablar un poquito de eso más. Otro cambio fuertísimo es el relevo generacional. Normalmente los jóvenes dictan la tendencia y hasta el 2019 la palabra millennial y joven eran prácticamente lo mismo. Hoy ya no. Los millennials ya están teniendo 44 años, los más jóvenes 29, 30 años, ya están pensando en cosas un poquito más serias, ¿no? Ya no están dictando la tendencia. Ahora viene la generación Z y tiene un chip completamente diferente. Son mucho más pragmáticos, son mucho más de mentalidad, mucho más fluida, no les gusta meterse en casillas. Y uno de los más importantes, la singularidad. Singularidad se le conoce al fenómeno cuando la inteligencia artificial supera la inteligencia humana. Este fenómeno se estimaba que iba a suceder en el 2050, pero se está acelerando. En el 2023 sale ChatGPT, sale Midjourney, ya no puedes distinguir una imagen hecha por inteligencia artificial y una real. Entonces esto va a acelerar muchísimo los cambios, va a cambiar muchísimo la industria. Entonces, estos 4 cambios son esas señales emergentes que van a modificar radicalmente y para siempre el mundo en el que vivimos. Por poner un ejemplo nada más, algunas de las obras más claras del modernismo eran, por ejemplo, Los Supersónicos, Los Miserables, cosas muy positivas. Y elementos clásicos del postmodernismo es, por ejemplo, el discurso irónico de South Park o de Los Simpsons, muy crítico, ¿no? muy duro, muy incrédulo del poder. El metamodernismo va a oscilar entre estos dos y no se va a quedar en una cajita y pareciera contradictorio, pero en realidad está reconociendo que hay posturas valiosas en un lado y en otro lado de la historia. Es decir, hasta el día de hoy vivimos un mundo sumamente polarizado. O eres de derecha o eres de izquierda, ¿cierto? No se vale que estés en los dos, no se vale que digas sí quiero unas cosas de aquí y unas cosas de allá. Y eso está empezando a cambiar. Eso es el metamodernismo. El metamodernismo es un pensamiento completamente fluido. La gente entra y sale del internet con nuevas identidades. La identidad es algo súper importante en este momento. Podemos ver una de las ganadoras del Oscar, que es la película Everything Everywhere All at Once, que habla justamente de los multiversos. Todo el discurso de multiversos, de metaversos, está muy fuerte. Toda la narrativa es la narrativa dominante de esta generación. Cuando pensamos en el metaverso, que ya hay conciertos incluso dentro de videojuegos, como lo que es Fortnite, podemos ver que dentro de un videojuego uno puede ser lo que quiera. Uno, si quiere convertirse en un submarino ruso, puede serlo dentro de un videojuego, ¿no? Quiere ser un gigante de 6 metros, lo puede ser dentro de un videojuego. Entonces, el concepto de tu identidad empieza a volverse muy fluido y todo es fluido. El amor es líquido, ya no hay relaciones tan cercanas o tan controladas. Entonces, ¿cómo afectar un poquito? Aunque es una contradicción, realmente es una reconciliación.
En términos políticos vamos a empezar a ver gente, y esto desde luego no es inmediato, que dicen, yo sí creo en la justicia social, pero también creo en la libertad de hacer negocio. Ya no necesariamente estás en un lado o en otro. Cuando hablamos de prácticas esenciales como el yoga y la meditación, hay gente que mete tecnología, que lo hace y se va a un mundo virtual donde está en el Everest meditando, ya se puede hacer. Y mi favorito, que es la dieta metamoderna. ¿Quién de ustedes ha consumido una hamburguesa y luego un refresco light? ¿Alguien lo ha hecho? ¿No? Y te ven feo, ¿no? Te dicen, oye, ¿cómo? No eres de los fit, no eres de los, ya saben, la policía vegana, ¿no? Donde si tienes un amigo vegetariano y te agarra comiendo un taco, te deja de hablar una semana. Bueno, eso ya va a empezar a cambiar. Ya se vale tener una dieta vegetariana de lunes a jueves y el viernes, sábado, domingo puedes gordear a gusto como siempre, ¿no? Ese es el pensamiento metamoderno. El modelo de generaciones está más en Estados Unidos, pero hay que entender que las generaciones tienen una forma de consumo muy diferente entre sí. Y básicamente, aunque se puede profundizar muchísimo en cada una de ellas, en este momento estamos viviendo la gradación de la generación de los idealistas, que es la generación de los millennials, a la generación pragmática, que es la generación Z. Es una generación que es principalmente fluida. Si usted, en unas encuestas que se han hecho a la comunidad LGBT, el 53% de los que afirman pertenecer a un género no binario o fluido o de la comunidad son de la generación Z, ¿no? Es interesantísimo. Ya vemos cómo el cantante número 1 en Spotify en el mundo por un tiempo fue Peso Pluma, ya no es tan relevante Natalia Lafourcade, vean los valores cómo están cambiando. Cosas que son muy interesantes es que es una generación muy pragmática, centrada en sí mismo y sobre todo algo muy importante que los define es el TikTok. TikTok es su Google, ellos no lo usan nada más para ver videos o bailes, ellos ahí buscan información, ahí se enteran de las noticias y tienen un dominio enorme de su algoritmo, incluso no le prestan su TikTok a otras personas porque les arruinan el algoritmo. Acuérdense que el algoritmo lee, si estás 5 segundos viendo un video, ya te quedaste y te va a mandar más videos de eso. Entonces, oye, préstame tu TikTok. No, este es mío. Entonces, la superpersonalización es muy importante. Alguien me dijo una vez que la serie de Euphoria me explicaba muy bien la generación Z y primero como que no lo entendía porque la verdad es que hay demasiado sexo y drogas y todo eso, pero quitando eso de lado, la verdad es que hay arquetipos muy interesantes de la generación Z, es bastante interesante verla. Y entonces, estas señales emergentes, de luego, no podemos ahorita anticiparlas todas, podemos platicar más de ellas, pero queremos hacerte entender cómo van a empezar a actuar sobre las que ya son las tendencias dominantes. Las tendencias que vemos en el mercado de alimentos ahora son algunas que ya conocemos, todo lo que tiene que ver con sustentabilidad, ¿no? Esto estamos pasando de echarle la culpa a un solo ingrediente que cambia de año, de villano cada año, es decir, un año el malo es el plástico, ¿no? Otro año es la industria de la carne, otro año el villano perverso es la industria de la moda. De alguna manera estamos empezando a entender que el consumo sustentable deja de hacer productos que se tengan que echar a perder a los 2 meses y tengas que comprar uno nuevo, la obsolescencia programada, estamos empezando a entender eso. Y también decir, está bien combatir el cambio climático, pero dejen de decirle a los niños que se van a morir del cambio climático, porque realmente están metiendo muchísimo estrés a los niños sin ninguna razón. Y una cosa muy importante y es positiva es que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho a acabar con el cambio climático. Entonces son cosas que vamos a empezar a entender poco a poco. Otra de las tendencias clave tiene que ver con nuestras raíces, la nostalgia. La generación Z tiene mucha nostalgia por culturas que no vivieron, como los mayas, como los aztecas. Entonces ellos tienen estas culturas antiguas con nuevas narrativas. También impulsado por los cambios en geopolítica, muchas veces estamos acostumbrados a ver que las tendencias vienen de Europa o de Estados Unidos, ¿cierto? Vamos a empezar a ver el surgimiento de lo que es el sur global. Van a empezar a ver mucho esto, las tendencias van a empezar a venir de Medio Oriente, de África, de Brasil, incluso de México. El mundo va a empezar a seguir lo que están haciendo. Eso es bastante interesante. Lo podemos ver en videos. Y algo que a mí me llamó mucho la atención es que empieza a ver diseñadores y fotógrafos mexicanos como Dorian Ulises, que justamente empieza a retratar modelos mexicanos que, oh sorpresa, parecen mexicanos. Si ustedes intentan hacer una búsqueda de modelos mexicanos, no sé, en Getty Images, va a ser muy difícil que lo encuentren. Realmente estamos empezando a reconocer la validez de nuestro color de piel, de nuestra cultura. Eso va a tener mucha fuerza en todo el mundo. Claro, cada país tiene su propia historia, su propia nostalgia, pero eso va a pegar muy fuerte. Algo que podemos ver, una forma de leer tendencias es también leer la calle. Vean la cantidad de grafitis que hay en este momento, desde Tenoch Huerta, Yaritza Aparicio, Guillermo del Toro, El Canelo. Bueno, este es un grafiti de Peso Pluma que está en San Petersburgo incluso. O sea, fíjense lo global que está volviendo lo mexicano. Y en el mundo de la moda, por ejemplo, H&M empieza a sacar, cuando abrió su tienda en el centro histórico, fue con puros modelos del centro, puros, que no era gente autóctona, muy guapa, pero muy mexicana. Entonces eso se va a empezar a ver cada vez más. Y en el mundo de productos empezamos a retomar algunas tradiciones con narrativas tradicionales,
pero ejecuciones nuevas. Entonces, esta es la parte de Roots. Y aquí vamos a ver cómo el modelo de cuartiles se acomoda en cosas opuestas, ¿no? Estamos empezando a ver el paradigma. A veces eres en un orden un poquito más globalista, un poquito más localista y nacionalista. El tercer punto del cuartil tiene que ver con la nutrición, el wellness, que ya conocemos bastante bien. Ahora vamos a dejar de tener igual un ingrediente villano, que es ahora no consumas este producto, pero tienes otros productos que son buenos. Ahora tiene que ser integrado. No tiene ningún sentido tener un producto alto en proteínas y al mismo tiempo está súper alto en azúcar, ¿cierto? Porque te arregla de una cosa y te descompone de otra. Estamos empezando a entender eso. Y no descuidemos que la inteligencia artificial va a empezar a dictar las dietas y ya no tanto los nutriólogos. Entonces es algo que tenemos que empezar a mirar desde ahora. Uno de los más importantes para México es la indulgencia. Entender la indulgencia no solo como el gusto por lo dulce, sino por la gratificación instantánea. Somos una cultura que queremos el aquí y el ahora, el placer inmediato. Es el país más indulgente del mundo, somos así considerados, y también podemos ver que nos gusta mucho experimentar. Están muy de moda desde Tepito para el mundo las quitichelas, las licuachelas, este tipo de cosas, los dorilocos. Eso a quién se le ocurre, solo un mexicano, ¿no? Entonces, este tipo de cosas también van a seguir siendo muy relevantes. Y el paradigma que tenemos es este modelo de tendencias, aunque puede haber muchas más. Creemos que podemos resumirlo bastante en estas 4 tendencias. Son como las realmente más importantes. Si se fijan, tienen que estar en contraposición. Normalmente o eres indulgente o eres healthy. O eres muy localista, nacionalista, o muy globalista y muy activista. El nuevo modelo que planteamos es que nuestro consumidor metamoderno va a estar brincando entre una y otra como si fuera una cuerda. Va a estar de la mañana siendo super healthy y en la tarde se va a tirar a la indulgencia. Es lo que creemos que va a empezar a pasar. Y empezamos a jugar un poquito con los consumos que encontramos en la última encuesta de ingresos de población, a ver cuánto valen las categorías, y pensamos que ahora en vez de estar en una categoría, en una tendencia, va a estar en las intersecciones de las categorías. Es decir, vamos a tener una panificación, pero muy enfocada en la nostalgia, por ejemplo. Nuestra panificación tradicional va a empezar a ser bastante importante. Los lácteos que ya están cruzando la frontera hacia lo plant-based, hacia lo sustentable. Entonces vamos a empezar a entender esto, pero sobre todo entender que en vez de hablar de un tipo de consumidor, quizá vamos a hablar de diferentes momentos de consumo del mismo consumidor. Y esto es particular en México, que nunca podemos dejar de entender, que son los niveles socioeconómicos. Cada nivel socioeconómico lo asociamos a una de estas 4 tendencias más fuertes. En el caso de indulgencia no es posible. Indulgencia abarca todo. No importa si eres rico o eres pobre, y si eres mexicano y no es indulgente y no te gusta, no hay cómo lo consumas, ¿no? En otros países sí, es saludable, sabe horrible, me lo como. Aquí no pasa eso. Ahora, hicimos un modelo simplificado, no son los 10 deciles que tiene INEGI, lo usamos un modelo de tendencias que habla de valores. Entonces aquí tenemos 4 niveles económicos únicamente. El nivel, lo que llamamos la clase alta, es como 1 millón de personas aproximadamente, 1,5 millones, pero lo descontamos de aquí porque, siendo honestos, viven muy poco en México. Muchas veces viven fuera de México o viajan demasiado, entonces pues, realmente no afectan tanto la dinámica de consumo. Luego tenemos la clase media alta, que son como 4 o 5 millones de personas. Es gente que en tendencia está más asociada al health and wellness, tienden a comer con nutriólogo, tienden a tener un pensamiento ciertamente un poco conservador. Luego tenemos lo que es la clase media, que es la clase que está mucho más abierta a la innovación, a las tendencias globales, al activismo, es la que realmente quiere cambiar el mundo. Entonces es la clase media. Esta clase lo tiene todo, pero lo debe todo, es decir, renta, ¿no? Todo es tarjetazo, ¿no? ¿Quién va al mundial? La clase media alta y la clase media baja, porque hacen la vaquita entre todos. La clase media no, ellos se quedan en casa. Entonces lo tiene todo, lo debe todo, pero entonces es la más activista y la que más entra en los discursos de sustentabilidad. Luego viene la clase media baja, que es una clase súper nacionalista, es una clase muy orgullosa de sus raíces, es la que ahorra 4 años para ir una vez al mundial, vende la tienda, empeña el carro, pero va al mundial a apoyar a su selección, no importa, los apoyan aunque ganen, como decía Alex Lora, ¿no? Entonces esa clase es muy importante y están más vinculados a la tendencia de nostalgia. Y tenemos la base de la pirámide, la clase baja, que son prácticamente 50 y tantos millones de pobres, que también están muy anclados a esta tendencia de la nostalgia. Entonces, ¿qué tenemos que entender? Que a veces hay mercado para todo, pero a veces el error es querer posicionarlo en el mercado inadecuado. Queremos ir a base de la pirámide con un producto ultra saludable que le ponemos un premium, o lanzamos un premium, pero nos desesperamos porque no vende como si fuera Coca-Cola, ¿es cierto? Entonces, tenemos que tener bien claro a qué segmento vamos, porque creemos que hay mercado para todo. El paradigma es el siguiente. Si dividimos el país en 2 mitades, la mitad, los 30 millones que ganan de medio alto,
y la base de la pirámide, tenemos un consumo más o menos similar de 83,000 millones de pesos de gasto en alimentos contra 106,000 millones de pesos. ¿Qué quiere decir? Que todas estas tendencias tienen su mercado, pero hay que saber el momento y el nicho adecuado al cual estamos hablando, ¿no? Y por eso ahora mi compañero Israel nos va a platicar cómo aterrizamos estas tendencias técnicamente y con un portafolio de innovación a nivel técnico.